Bienvenidos a nuestro episodio de hoy. ¿Quién fue el profeta Elías? Elías fue un profeta de Dios cuyo nombre significa «Mi Dios es el Señor». Vino desde Tisbe en Galaad, pero no se sabe nada de su familia o de su nacimiento. Elías fue un hombre de Dios cuya vida estuvo marcada por grandes milagros, valentía y una fe inquebrantable. Elías, un profeta que desafió reyes, invocó fuego del cielo y ascendió en un torbellino de gloria. La primera vez que nos encontramos con Elías es en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, cuando de repente aparece para desafiar a un malvado rey, Acab, quien gobernó el reino del norte de Israel, aproximadamente desde el año 874 hasta el 853 a.C. Elías profetizó una sequía que iba a venir sobre toda la tierra como consecuencia de la maldad de Acab. En ese momento crucial en la historia de Israel, el profeta Elías apareció repentinamente. Él se convirtió en la fuerza espiritual dominante en Israel durante estos días oscuros de la apostasía de Acab. El rey Acab se había casado con una mujer fenicia, Jezabel, quien era una mujer extranjera muy perversa. Jezabel había derribado los altares de Jehová y los reemplazó con altares paganos. Ella fue responsable del odio y persecución de los verdaderos profetas. Jezabel introdujo la alabanza idólatra de Baal a Israel y las prácticas licenciosas de la diosa Astoret. Era un tiempo crucial en la historia de Israel. Parecía como si la adoración del verdadero Dios podría ser completamente eliminada en el reino del norte. La tierra estaba llena de sacerdotes de Baal y de las arboledas, orgullosos del favor de la corte, glorificándose en su repentina llegada al poder, insolentes, avaros, escandalosos y envilecidos. Los fuegos de persecución fueron encendidos y comenzaban a arder con furia. Toda la tierra parecía estar en apostasía. De todos los miles de Israel, solamente 7,000 quedaban, los cuales no habían doblado sus rodillas o habían besado la mano de Baal, pero estaban paralizados con temor y se mantuvieron inmóviles. En esos tiempos se levanta un hombre de Dios como el profeta Elías que declara: «Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Esta fue una demostración dramática en contra del dios pagano Baal, quien se pensaba que era el dios del cielo y del clima. Elías mostró que por medio de sus oraciones hacia el Dios de Israel, Jehová era más poderoso que Baal. Elías no solamente era el profeta de esta sequía en el sentido de la oración, él fue la causa de la sequía. Él oró, y sucedió. Santiago capítulo 5 versículos 17 y 18 pone esto en claro. Veamos lo que dice el texto bíblico. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Se nombra a Elías en varias ocasiones en los evangelios, y ocupaba un lugar destacado en el judaísmo, especialmente por su vinculación con el Mesías. Ahora bien, después que Elías oró por la sequía advertido por Dios, él se escondió cerca del arroyo de Kerit, donde fue alimentado por unos cuervos. A medida que aumentaba la sequía y el hambre en la tierra, Elías, por ordenanza de Dios, se encontró con una viuda en un país vecino. Las viudas eran notables por su pobreza en el mundo antiguo. Sin embargo, a través de su obediencia a la petición de Elías, Dios proveyó suficiente comida para Elías, para la mujer y su hijo. La tinaja de harina y la vasija de aceite de la viuda nunca escasearon ni disminuyeron. En los versículos 17 y 18 del capítulo 17 del primer libro de Reyes, se narra que repentinamente el hijo de la viuda enfermó y murió. Veamos lo que dice el texto bíblico. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: «¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo?». Nos podemos imaginar los días felices en la casa de la viuda. Sus necesidades fueron provistas por un milagro continuo de Dios, pero esos días felices fueron eventualmente cubiertos por una sombra oscura: la enfermedad y muerte del hijo de la viuda. La muerte del hijo fue un doble golpe para la viuda. No solo sufrió como cualquier madre que pierde un hijo, sino que también sufrió como alguien que pierde su única esperanza para el futuro.
Por otro lado, a Elías le debió sacudir la triste muerte del hijo de la viuda. Sin duda, este niño no era desconocido para él. Elías lo toma en sus brazos cuidadosamente y con cariño. El profeta ha estado en esa casa durante más de un año y seguramente se ha encariñado con este niño. La madre permite que el cuerpo muerto del hijo que ella había engendrado quede en las manos del varón de Dios. Ella ignora qué es lo que el profeta tiene en mente. Elías lo toma en sus brazos y hace lo único que sabe hacer en esas circunstancias: orar al Señor. El profeta está clamando a Dios desde lo profundo de su corazón. Entonces, el Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a su cuerpo y revivió. Y es así como se acaba de producir el primer milagro de resurrección registrado en la Biblia. Después de haber resucitado al hijo de la viuda, vemos a Elías como el personaje central en un cara a cara con los profetas del falso dios Baal en el monte Carmelo. Al final de la sequía había muy poca vegetación. El rey Acab y su mayordomo Abdías estaban buscando hierbas cuando Elías se apareció por orden de Dios. Anteriormente, Dios le dijo a Elías que se escondiera. Ahora era el momento para que se presentara. Ahora bien, Abdías era un creyente de Dios y había mantenido a 100 profetas jóvenes en un escondite. Este hombre era un hombre valiente, quien estuvo de pie por Dios y sus profetas en un tiempo difícil. Abdías fue persuadido para decir a Acab que Elías había aparecido. El rey y el profeta se encontraron, y el profeta Elías, por orden del Señor, retó al rey Acab a juntar a todos los profetas de los ídolos Baal y Asera, para demostrar cuál de los dos, Baal o Jehová, era el Dios verdadero. Era muy importante confrontar y eliminar a estos profetas de Baal antes de que Dios enviara lluvia a la tierra de Israel. Era crucial que todos entendieran que la lluvia venía de Jehová y no de Baal. La contienda tuvo lugar en el monte Carmelo. Elías estaba solo en un lado, y 450 profetas de Baal estaban en el otro lado. Estos profetas de Baal odiaban a Elías. Ellos amaban el favor del rey Acab y la reina Jezabel, y ellos entusiásticamente promovían la persecución de cualquier verdadero seguidor de Jehová. Pero en los últimos 3 años, ellos fueron severamente humillados por Elías y la sequía sostenida por sus oraciones. Todos sus clamores hacia el dios del clima Baal no tuvieron efectividad. Por 3 años ellos odiaban a este profeta de Dios, quien les humilló y mostró su engaño sacerdotal del todo. La historia del enfrentamiento de Elías con los profetas de Baal en el monte Carmelo es un relato fascinante que resalta el marcado contraste entre la fe en Jehová, el único Dios verdadero, y la adoración de dioses falsos como Baal. Entonces, el profeta Elías desafió al pueblo de Israel preguntándoles: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Luego Elías propuso una prueba para demostrar quién era el Dios verdadero. Cada lado prepararía un sacrificio, pero no le prendería fuego, sino que invocaran a sus respectivos dioses para ver quién respondería con fuego. Los profetas de Baal fueron primero, invocando a su Dios desde la mañana hasta el mediodía sin respuesta. Todos sus gritos, bailes e incluso automutilación resultaron infructuosos, ya que no había voz, nadie respondió, nadie hizo caso. Cuando llegó el turno de Elías, reparó el altar del Señor que había sido descuidado y preparó su sacrificio. Dio un paso más y roció el sacrificio y el altar con grandes cantidades de agua, haciendo que pareciera imposible que se encendiera el fuego. Luego, en una sorprendente oración, Elías dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Después de hacer esta corta oración, inmediatamente el fuego del Señor cayó del cielo, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua de la zanja. El pueblo cayó de rodillas proclamando al Señor como el Dios verdadero. Los profetas de Baal fueron derrotados, poniendo fin a su influencia sobre Israel. Después de la gran victoria sobre los falsos profetas,
cae nuevamente la lluvia sobre la tierra. Este poderoso relato de la fidelidad y el coraje del profeta Elías nos sirve como un recordatorio de que con Dios de nuestro lado podemos enfrentar y superar cualquier desafío que se nos presente. Ante las batallas espirituales, debemos recordar que Dios es soberano y su poder es incomparable. Como Elías, podemos defender con valentía la verdad, confiando en que el Señor traerá la victoria sobre el enemigo y revelará su gloria. Ahora bien, a pesar de la victoria, justo después de este tremendo milagro, Elías enfrentó un periodo de desánimo y depresión. Acab le había contado a su esposa Jezabel acerca de la demostración del poder de Dios. En vez de arrepentirse y volverse a Dios, Jezabel juró matar a Elías. Al escuchar esto, Elías huyó al desierto. Este poderoso varón de oración, lo suficientemente poderoso para hacer que la lluvia y el rocío se detuvieran por 3 años y medio, y después lo suficientemente poderoso para hacer que comenzara de nuevo con su oración, ahora oraba deseando morirse. Quizás Elías había especialmente esperado que los eventos en el Monte Carmelo harían que Acab y Jezabel se arrepintieran y creyeran en Dios, y también los sacerdotes y el liderazgo de Israel en general, pero no fue así, y Elías tuvo temor. Elías olvidó que en varias oportunidades el pueblo rechazó a Dios a pesar de grandes milagros y evidencias. Para tratar la depresión de Elías, Dios le permitió descansar y lo alimentó. Sin embargo, aún faltaba, y ahora el Señor se dispone a tratar su hombre interior y lo hace a través de su compasión. Elías está en un viaje a un destino de su propia elección, y aún así, el Señor está preocupado por satisfacer la necesidad del profeta. ¿Cuántas veces Dios ha hecho lo mismo por ti y por mí? Huimos de Él y de su voluntad para nuestras vidas. Sin embargo, Él sigue siendo fiel, siempre presente, y continúa permitiendo que sus bendiciones caigan sobre nuestras vidas. ¿Por qué lo hace? Para llevarnos al lugar del arrepentimiento. Ahora bien, después que Elías comió y bebió, realizó un viaje de 40 días hasta el monte Horeb. Allí Elías se escondió en una cueva, sintiendo lástima de sí mismo, e incluso confesando su creencia de que solo él había quedado de los profetas de Dios. Es entonces cuando el Señor instruyó a Elías a pararse sobre el monte mientras el Señor pasaba. Hubo un gran viento, un terremoto, y luego un fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Luego, un silbo apacible y delicado, en el que Elías oyó y comprendió a Dios. Entonces cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Cuando Elías estaba en la puerta de la cueva, vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Sabes? Cada vez que por cualquier motivo queremos rendirnos, bajar los brazos y detener nuestro caminar con Dios, Él se acerca para preguntarnos: ¿qué estás haciendo? Dios sabía qué hacía Elías, solo quería que Elías mismo pudiera entenderlo. Quería que Elías dijera el motivo por el cual se estaba rindiendo. Dios quiere que veas cuál es el motivo que te está llevando a rendirte. Y aun cuando Dios sabía que Elías estaba rindiéndose, seguía a su lado. La respuesta de Elías a la voz de Jehová fue: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Elías, en otras palabras, está diciendo: por todo lo que te he dado, la vida, todas mis fuerzas, todos mis años, toda mi entrega, toda mi obediencia, todo eso se ha roto, o se está rompiendo, y lo que me espera es aún peor de todo lo que he peleado. Elías estaba equivocado al creer que era el único que seguía luchando, y estaba frustrado y desanimado pensando que para qué seguir luchando solo. Solo no podría nunca vencer, pero eso no era verdad. Dios le responde a Elías: vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel-Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Sí,
Elías no estaba solo, no era el único que luchaba contra la corriente. Había 7000 más que no habían tirado la toalla, que seguían luchando y siendo obedientes a Dios. Entre ellos, Elías encontraría compañía y apoyo. Ahora bien, Dios también puso a Elías a cargo de nuevas responsabilidades, y nada pequeñas. Él tenía que ungir a 2 reyes, pero la más importante de todas era entrenar a Eliseo, quien ocuparía su lugar. Elías obedeció los mandamientos de Dios. Eliseo se convirtió en su ayudante durante algún tiempo. No está claro si Elías conocía previamente a Eliseo. El joven hijo granjero posiblemente era uno de los hijos de los profetas. Pero lo que sí está claro es que era uno de los 7000 en Israel cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. En la última etapa de su vida, el profeta Elías, este luchador solitario, recibe un compañero, un joven amigo, que ahora vertía agua y servía a Dios bajo su cuidado. Dicho de otro modo, Eliseo fue para el anciano profeta de mucho refrigerio y aliento. Los dos siguieron ocupándose de Acab y Jezabel. En el capítulo 21 del primer libro de Reyes, vemos que Elías profetizó la muerte de Acab y Jezabel, después que estos se habían adueñado de una manera malvada de la viña de Nabot. Tras la muerte de Acab, le sucedería su hijo Ocosías, quien fue otro rey que hizo lo malo ante Dios. En el segundo libro de Reyes, capítulo 1, vemos que Ocosías cayó por la ventana de su casa, y a consecuencia de esto, enfermó. Sin embargo, en lugar de acudir al Señor por ayuda, Ocosías, influenciado por su madre Jezabel, fue a consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón. El hecho de que Ocosías pidiera la ayuda de un oráculo constituyó un desafío directo al Señor Dios de Israel, por lo cual Dios, a través de Elías, dio un duro mensaje a ese rey malvado. Esta fue una de las últimas misiones de Elías. Se encontró con los mensajeros y les dio el mensaje: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Y enseguida entregó el desagradable pronóstico de Dios con respecto a Ocosías, de que ciertamente moriría. Los mensajeros entonces regresaron e informaron al rey de lo que Elías había dicho. Al enterarse de las palabras, Ocosías mandó a sus soldados en varias ocasiones a traer a Elías. Sin embargo, todos estos fueron consumidos por fuego que descendió del cielo. Finalmente, Elías, por ordenanza de Dios, se presentó ante el rey Ocosías y le dijo las mismas palabras de juicio que había dicho a sus mensajeros. Y así murió Ocosías conforme a la palabra de Dios. Después de estos acontecimientos, el capítulo 2 del segundo libro de Reyes nos narra cómo Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Dios les había hecho saber a los miembros de la comunidad de los profetas del Señor que Elías iba a ser arrebatado. Por alguna razón que desconocemos, Elías se quiso desprender de la compañía de Eliseo. Quizás pensó que la despedida podría ser muy dolorosa. Quizás esperó que Eliseo insistiera en acompañarlo, y es así como sucedió. Eliseo, en varias ocasiones, se negó a dejar a Elías. Era muy raro que Eliseo se opusiera a la voluntad de su tutor, pero esta vez lo hace. Seguramente Elías estaba probando a Eliseo una vez más. Sin duda lo había examinado muchas veces, pero Elías quiso estar completamente seguro de que Eliseo era un hombre comprometido. El relato bíblico nos narra que Elías y Eliseo llegaron al Jordán. Entonces, tomando Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti». Eliseo miró con ojos penetrantes al profeta y dijo: «Te ruego que me des una doble porción de tu espíritu». Elías le responde: «Cosa difícil has pedido. Si me ves cuando sea arrebatado de tu lado, te será concedido. Si no, no». Elías y Eliseo continuaron caminando. Probablemente, Elías le está dando al joven profeta los consejos finales antes de una larga despedida. De repente los dos hombres se ven separados por una fuerza irresistible. Eliseo ve algo increíble, algo así como un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Eran caballos que resplandecían y tenían un centellear como de fuego. Ahora aparece un torbellino, un viento que gira como un trompo a una velocidad vertiginosa. Elías ha aprendido a no temer la presencia del Señor. Ha escuchado ese viento que rompía las peñas, ha sentido ese terremoto brutal en el monte Horeb,
ha presenciado en ese mismo lugar un fuego que provenía de la presencia del Señor. De pronto, siente como si una fuerza lo tomara y lo colocara suavemente dentro del torbellino. Los caballos comienzan a trotar cada vez más rápido, y de la misma manera que un avión acelera, despega y sube a las nubes, el carro aumenta su velocidad y empieza a elevarse. El profeta mira hacia atrás y agita su mano en una despedida final a su discípulo. Eliseo, observando esta imponente manifestación del poder de Dios, gritando con voz fuerte y desgarradora, le dice a Elías: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. El profeta Elías se ha ido, pero le ha dejado su manto, y Eliseo se apresura a tomarlo, y al apretarlo contra su pecho, con gran devoción, es investido de la doble unción del Espíritu que estaba en Elías, y es así como el profeta ha sido trasladado a un lugar mejor. La próxima aparición de Elías será junto a Moisés y al Señor Jesucristo en el monte de la Transfiguración. Por otro lado, Eliseo toma el manto de Elías y comienza su ministerio. El periodo de aprendizaje ha finalizado. Desde ahora, él servirá al Señor y está bien equipado. Es impactante que Elías tuvo el honor y el privilegio de subir en forma corporal a la presencia del Señor sin pasar por la muerte. Querido oyente, cuando Dios tiene un propósito para tu vida, el enemigo no podrá destruirte. Así que sigue adelante, porque muy pronto estaremos junto a nuestro Dios por toda la eternidad. Cuando consideramos la vida del profeta Elías, nos preguntamos, ¿qué es lo que hizo él para merecer ese honor tan grande? Elías pasó momentos de debilidad y depresión psicológica. Las mismas escrituras nos dicen que era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. Si Elías pasó por las mismas dificultades que tantos otros hombres de fe, entonces la respuesta a la pregunta no está en sus cualidades como hombre, sino una vez más, en la manifestación de la gracia de Dios. Es maravillosamente paradójico que el profeta que quería morir y que en muchas oportunidades estuvo a punto de ser asesinado, no haya experimentado la muerte. Y así llegamos al final de este apasionante relato sobre el profeta Elías en nuestro canal Historias Sagradas. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Comparte este video con tus amigos y familiares para que también ellos puedan ser bendecidos con estas historias de la Biblia. Gracias por acompañarnos, que Dios te bendiga abundantemente, y nos vemos en el próximo episodio de Historias Sagradas. Hasta pronto y muchas bendiciones.